Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum el Elcusita. Dios celoso y vengador es Jehová y lleno de indignación. Vengador es Jehová contra sus adversarios, guardador de enojo contra sus enemigos. Jehová lento de iras y grande de poder, guarda al inocente. Jehová torbellino y tempestad su camino, y nube de polvo sus pies. Él reprende el mar y lo seca, y los ríos hace secar. Se marchitan Basán, el Carmel y la flor del Líbano. Los montes tiemblan ante él y las colinas se derriten. Se estremece la tierra en su presencia, el mundo y todos los que le habitan. Delante de su ira, ¿quién se mantendrá y quién resistirá? Su furor derrama como fuego, y las rocas tiemblan ante él. Bueno es Jehová para refugio en el día de la angustia, conocedor de los que en él confían, y con inundación desbordante destruye el lugar de sus enemigos, a quienes perseguirá hasta la oscuridad. ¿Qué planeáis contra Jehová? Él hace destrucción para que no se levanten más. Ciertamente entre espinos enredados y embriagados en sus licores, serán consumidos sus enemigos como paja seca que lleva el viento. De ti salió quien piensa contra Jehová maldad, quien aconseja iniquidad. Del libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Iniciamos, queridos hermanos, este nuevo ciclo de profetas, habiendo concluido el libro del profeta Daniel, incluso en sus fragmentos griegos. Nos devolvemos un poco en el tiempo a dos profetas contemporáneos de Jeremías y de Ezequiel que casi pasan desapercibidos ante la grandeza de estos dos grandes profetas del exilio. Estamos hablando de Nahum, aquel cuyo libro empezamos hoy, y del profeta Habacuc, el último que veíamos en el quinto fragmento griego del libro del profeta Daniel, de ser cierto, un Habacuc que llegó a vivir hasta la madurez del profeta Daniel. Antes de hacer la reflexión sobre este primer fragmento del libro de Nahum, vamos a hacer la introducción que generalmente hacemos a cada uno de los profetas. Del profeta Nahum se deduce que era un judío, o bien que vivía en la tierra de Judá, o que había sido llevado en exilio al norte, cerca de Nínive, cuando el imperio asirio, por orden de Sennacherib, invadió el reino del norte, Israel, y sitió a la ciudad de Jerusalén y al reino del sur, Judá. De él se indica que nació en la ciudad de Elcas. Algunos expertos en las Sagradas Escrituras consideran a Elcas como sinónimo de la ciudad de Elcus, que quedaba 2 días de camino al norte de Nínive. Otros consideran que pudo haber sido Elcos, nombre que tenía un antiguo poblado en Galilea, en lo que en tiempos del Señor fue Cafarnaún. Si bien no hay un consenso en cuál sería exactamente el lugar de origen del profeta Nahum, sí se reconoce en él un profeta apasionadísimo, con rasgos poéticos, por la visión del juicio divino y de la venganza de un Dios que no perdona la necedad en la maldad, que por justicia y honor a su mismo nombre no puede pasar por alto a aquel que se niega a convertirse y apartarse de causar daño. En este caso, hablamos de la ciudad de Nínive y sus gobernantes, a quienes el profeta ve como grandes enemigos del pueblo de Israel y como merecedor de un castigo y una venganza divinos, porque al contrario de lo que nos decía el profeta Jonás, para Nahum, Nínive no tiene ninguna intención de convertirse de su maldad. Según los datos que el mismo libro nos da, el texto de Nahum pudo haber sido escrito antes de la caída de Nínive, es decir, antes del año 612, pero por algunas menciones que hace en el capítulo 3 del libro, posterior a la caída de la ciudad de Tebas, es decir, posterior al año 668 aproximadamente. Podría decirse entonces que el libro del profeta Nahum fue escrito a mediados del siglo VII a.C. En este mismo libro descubriremos 4 partes principales. La primera de ellas, la que hemos leído hoy, una especie de himno que ensalza la grandeza y el poder de Dios. Una segunda parte, una especie de paralelo
en los cuales el profeta nos va a mostrar las sentencias que Dios da contra Nínive y los anuncios de consuelo que da a Jerusalén. Mientras a una la condena, a la otra la consolará. En una tercera parte del libro, el profeta recalcará las causas por las cuales Dios castiga a la ciudad de Nínive, y para finalizar el texto, muestra el profeta un castigo como si ya hubiese sucedido y la consecuencia definitiva de aquel que haciendo mal no quiere convertirse a Dios, su desaparición. Hoy hemos iniciado con esta primera parte del libro del profeta Nahum. Como veíamos, una parte que canta las grandezas y el poder de Dios. ¿Cuál puede ser la idea que nos trae este primer fragmento del libro del profeta Nahum? Sin duda alguna, la justicia de Dios. De un Dios que conocemos es misericordioso, de un Dios que, como nos lo ha revelado Cristo, tiene piedad y no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Lamentablemente, el panorama que nos presenta Nahum es el de una ciudad malvada, Nínive, que no se quiere convertir. Y es por esto que la figura del Dios misericordioso da paso a la figura de un Dios de justicia, que precisamente por ser justo no puede perdonar a quien no se arrepiente de hacer el daño, en este caso la ciudad de Nínive. Y en el caso nuestro, hermanos, invocaremos misericordia de Dios siempre y en todo momento, aunque no estemos dispuestos a convertirnos. ¿Realmente creemos que este Dios amor que nos revela Cristo por medio del apóstol Juan puede ser un amor burlado por quien no se quiere convertir? Pensemos por un momento, hermanos, que tan firmes estamos en nuestras decisiones de conversión y dependiendo de esa firmeza, ¿qué tanto recibiremos de Dios misericordia o quizá más bien juicio definitivo? Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.